Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre la cápsula 17, que es la economía brasileña durante 1870 a 1930. Estos 60 años representan el máximo apogeo de la economía de exportación en toda la historia de Brasil. El gobierno y el sector privado destinaron recursos para que esas exportaciones se hicieran con mayor éxito. Las transformaciones sociales, la diversificación económica, la urbanización, las mejoras en las comunicaciones y transportes y un gran nivel de industrialización fueron causas por las que se dio la expansión de las exportaciones. Estas exportaciones fueron atractivas para el capital extranjero, así que varios países, como Estados Unidos y Gran Bretaña, invirtieron en el capital de este país. Aquí debemos de resaltar que las producciones exportadoras de este periodo representan una continuidad con el pasado brasileño, ya que desde el descubrimiento en 1500 hasta la independencia en 1822, las exportaciones fueron el medio principal por el cual la corona portuguesa y los comerciantes de ultramar extraían beneficios monopolísticos de la colonia. En este periodo se buscó la creación de una política económica y de un mercado nacional, pero para implementación de una política económica nacional desarrollista se requiere la creación de un mercado nacional, pero esto no era tan fácil de conseguir ya que se presentaban ciertos factores. El primero es que la población de la litoral contaba con pocos barcos y estos eran viejos y mal utilizados, por eso no se logró un avance en la importación de las mercancías. El segundo es que para poder ingresar a las tierras del interior de las ciudades costeras existían pocas redes de ferrocarril, carreteras o caminos que les impedían llegar. Pero estas redes tenían muy pocos puntos de contacto entre sí y en algunos casos estaban separados por cientos de kilómetros de selva cerrada. A estos dos factores les debemos de agregar las tarifas interestatales e intermunicipales implementadas a la importación de las mercancías. El crecimiento de la demanda exportadora. Hacia 1870 el comercio mundial estaba entrando en una nueva fase en la que las oportunidades comerciales iban a ampliarse sustancialmente, así que la orientación exportadora de Brasil estaba entrando en una nueva fase. En esta misma década, las ciudades portuarias quedaron conectadas con Europa y Estados Unidos por medio de los cables submarinos. Esto ayudó a reducir la incertidumbre sobre los precios y suministros y facilitando la transferencia del crédito comercial. Y bueno, este aumento de las exportaciones fue crítico para el crecimiento de la economía brasileña, aunque tomando todo el periodo del conjunto, este crecimiento fue demasiado lento. El café fue el producto brasileño que tuvo más éxito en el mercado internacional. En 1870 se lograron introducir varias técnicas mecánicas nuevas para poder perfeccionar la producción y aumentar la venta. Estas técnicas implementadas ayudaron a mejorar las exportaciones del café, ya que en 1830 la exportación del café alcanzaba las 60.000 toneladas anuales. En 1871 se exportaron 216.000 toneladas y para 1901 alcanzó las 888.000 toneladas anuales. Y en el periodo de 1925 a 1929, el café proporcionó el 75% de los ingresos de la exportación. El caucho natural fue el segundo producto más exportado de Brasil, pero sus exportaciones decayeron de forma muy rápida, ya que a finales de la Primera Guerra Mundial, Brasil había perdido la mayor parte de sus exportaciones. Esto porque había sido introducido en Malasia y en las islas holandesas orientales, y estas plantaciones producían el caucho a un precio inferior al de Brasil. Otros productos que se exportaban, pero no eran de mucha importancia, era la caña de azúcar, el algodón, el cacao, el cuero, las pieles, la madera y el tabaco. Para la creación de las mercancías que van a ser exportadas, se mencionan varios factores que pueden influir en la distribución y creación de estas mercancías. El primero es la tierra, ya que la práctica de la tierra influía en la práctica de la agricultura que se hacía en los suelos selváticos despejados. Los suelos recientemente despejados
de la selva que los cubrían eran muy apreciados por sus espectaculares cosechas, ya que era una tierra fértil. El segundo factor es la mano de obra, y gracias al crecimiento de la población, la mano de obra se dio en aumento. Entre 1872 y 1920, la creación subió de un ritmo de 2% anual aproximadamente. Aquí es importante destacar que la migración de las personas a Brasil benefició mucho a la producción, ya que hacia 1902 los inmigrantes representaban el 10% de la mano de obra masculina. El tercer factor es el capital. La obtención de este capital se hacía a través de los créditos de carácter formal o informal. En este periodo existieron los créditos agrícolas o los créditos para la implantación de productos para la exportación. O también existieron los créditos para financiar al gobierno central y los gobiernos locales, para financiar los ferrocarriles y financiar las compañías de transporte marítimo, etc. El cuarto factor es la agricultura y la ganadería. El atraso tecnológico de la agricultura era muy extremo, ya que no se contaba con la tecnología suficiente para implementarse en este sector. Aquí la ganadería ocupaba extensas áreas de pastos naturales y las zonas desgradadas de la agricultura. Y esta ganadería era muy barata en cuanto a mano de obra y capital. Y bueno, en el caso de las cosechas agrícolas, como ya lo mencioné anteriormente, dependían casi por completo de la fertilidad inicial de los suelos selváticos. El quinto factor es la energía y el transporte. En el caso del transporte, para 1873, el transporte terrestre aún era determinado por la el transporte marítimo dependían de barcos y de grandes buques. Y bueno, la energía ocupada para las fábricas, los ferrocarriles y los barcos era la madera y el carbón de leña, y muy pocas veces se ocupaba el carbón que se traía de otros países. Y bueno, para 1899 se lograron crear las grandes líneas férreas que ayudaron a la transportación de personas y mercancías dentro de la ciudad. El factor número 6 es la industria. Y bueno, el desarrollo de la industria puede ser contemplado como un proceso de sustitución de la producción artesanal y de las importaciones, así como también se vio como una modernización para las tareas de agricultura y de ganadería. Y bueno, para terminar, la Primera Guerra Mundial provocó el declive del valor de las exportaciones en Brasil. El colapso final del caucho a finales de la guerra provocó que el país solo dependiera de la exportación del café para sus 3/4 partes de sus ingresos en divisas. Para esto, el gobierno federal implementó un intento de valorización de las mercancías, pero no logró mucho con esto. Y bueno, al final, la industria nacional sufrió muy desconsiderable, así que las exportaciones en este periodo empezaron